Nos acompaña un amigo y un gran economista, consultor y un ex en muchas cosas. Siempre recuerdo a Fon Bernard, no se debe ser ex nada en este país. Don Guillermo Caram, quien fuera gobernador del Banco Central de la República, ministro de Finanzas, también fue secretario técnico de la presidencia, que es hoy el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Pero además, no solo es economista, sino que probablemente compiten en él la economía con la política. Un alto dirigente del del viejo Partido Revolucionario Social Cristiano y luego del Partido Reformista vestido de verde. Fue incluso en algún momento aspirante a la candidatura presidencial por el PRSC, el Partido del Machete Verde, partido de mucha presencia, sobre todo ideológica, en algún momento de la vida nacional. Como siempre, un habitué de este espacio a quien recibimos con mucho cariño y siempre aprendemos el valor de sus opiniones. Son muy bien acogidas en este país. De manera que les invito a que nos acompañe a escuchar al ingeniero Guillermo Caram. Ingeniero Caram, de nuevo hace unos días que en Higüey se dice, no nos pechábamos, no nos encontrábamos. Le agradezco mucho el esfuerzo para estar aquí conmigo y, como siempre digo, vencer el tránsito. Todos tenemos que vencer el tránsito en este país, un tránsito que se hace difícil y complicado. Bueno, he visto sus reflexiones, incluso hasta su reflexión muy interesante sobre la muerte del Bacho, un hombre que, aunque tenían posiciones ideológicas distintas, las personas íntegras, yo he visto eso, que se admiran mutuamente, no importa la posición que cada uno ocupe, y el Bacho era un hombre muy íntegro, bastante, como sí. Lo es usted. Muchas gracias, gracias. De manera que era válida esa reflexión. Los economistas suelen siempre tener preocupaciones. Todavía no hemos visto un discurso que nos diga cómo puede esa guerra tan terrible que se está dando entre Israel y un sector de Palestina, la del grupo Hamas, que es el grupo que no reconoce el Estado israelí. No hemos visto, y ha opacado incluso la guerra de Ucrania. Cada vez se habla menos. Eso era previsible, sí. Y parece que en Ucrania el presidente Zelensky comienza a entrar en crisis con su propio grupo y en diferencia con quienes le están apoyando en Occidente. Claro. Porque la verdad es que esa guerra de Ucrania y Rusia parece un barril sin fondo para Occidente, sobre todo para Estados Unidos. Pero en cuanto a la crisis o la guerra de Israel, una guerra que, dicho sea de paso, ha mostrado una vez más la gran crisis de gobernabilidad en que está el mundo. ¿Cómo podría afectar, si es que lo podría hacer, la economía de estos países? ¿Usted ha pensado en ello? ¿De esos países? No, de estos, de los nuestros. La preocupación es para nosotros. Bueno, ¿o sería neutral? Tú sabes que, en primer lugar, quiero agradecerte, como siempre, las presentaciones tan amables. A mí me honra que me presente, sobre todo como amigo. Gracias. De todas, que lo es. Gracias, gracias. Pero es lo que más me honra de entre todas tus presentaciones y credenciales, etcétera. Pero cada vez que la oigo me toca la fibra del corazón. Qué bueno. Y sobre todo también en esta ocasión en que coincidencialmente nos acompaña la partida de una persona que yo no puedo considerar amigo, porque éramos relacionados, exacto, ¿no? Relacionados distantes, pero siempre con amabilidad.
Entonces, el temperamento del Bayo era visceral, ¿no? Pero aún así, siempre teníamos una relación de respeto que podía ser, bueno, que fue en realidad de mutua admiración. Yo creo que en esta situación mundial que estamos viviendo, hay que recurrir a lo que el economista Gustavo Bolmar con frecuencia habla de las reacciones inesperadas. Porque en economía a veces se toman unas decisiones para alcanzar tal objetivo y resulta que el resultado es contrario a lo que se persigue o a lo que se propuso. Y eso hace que debamos tener una situación de alerta y prácticamente los gobernantes tener un mecanismo de inteligencia económica para ir acomodando las decisiones locales en función de la internacional. Me parece que esa situación de guerra de Israel con Hamas está todavía en una etapa de tanteo que ojalá no llegue a materializarse, porque con frecuencia oigo funcionarios de gobierno árabe musulmanes con planteamientos radicales. Por ejemplo, que va a Qatar, en una ocasión un ministro dijo que iba a cortar el suministro de gas, Irán hablaba del suministro de petróleo, pero todo el mundo tiene miedo de hasta dónde llegar a una agresión, porque cada acción genera una reacción. Y eso hace temer. El librito dice que si hay una guerra en una zona de producción petrolera, es probable que se desarrollen unas contingencias tales que afecten no solamente el suministro, sino el precio de los productos, en este caso los hidrocarburos, que son importantísimos para el transporte, la energía para todas las actividades económicas. Pero, por ejemplo, hemos visto que en los últimos días ha estado bajando. ¿Por qué? Porque los temores de que esa guerra esté produciendo una reacción, una contracción económica, hace que la demanda sea... en este caso, ¿no? Claro. Porque ya China viene hace un tiempecito, su producción, China y sus exportaciones. Estados Unidos no tanto, pero... Exacto, y Europa ya sabemos que es un enfermo permanente. Exacto. Que necesita asistencia, incluyendo a la locomotora Alemania, que ahora ha entrado extrañamente también en una fase de contracción. Correcto. Entonces, al haber contracción económica, la demanda de petróleo disminuye y el precio entonces se decae. Pero yo creo que no se sabe en qué momento puede haber una ampliación de una guerra que, bueno, yo no le veo futuro de cómo detenerla. Y como usted dice, una reacción no prevista, porque también en el gabinete de Netanyahu ha habido su tremendismo. La prensa ha publicado en estos días que Netanyahu tuvo que frenar a un ministro que habló de una bomba atómica. Claro. Y si se desata una bomba atómica, ya tú sabes lo que va a hacer Irán y lo que va a hacer. Además, un tremendismo, porque si ellos como ejército están haciendo lo que están haciendo, ¿por qué tienen que recurrir a un arma mayor? Claro. Pero tú también tocaste un punto interesante, y es que el conflicto Israel-Hamas ha opacado, ha relegado a una segunda importancia el tema de Ucrania. Y a lo mejor Rusia avanza y por esa vía logra lo que... Está avanzando. Y por esa vía logra lo que hace años está queriendo tener, que es un acceso más fluido a Occidente vía los mares que hay en esa zona. Pero también nosotros debemos aprender una lección importante. Y es que así como ha pasado una segunda prioridad el tema ucraniano, para nosotros el tema haitiano también, ya por ejemplo, hace meses se habló de una fuerza de paz de Kenia. Porque la agenda ha cambiado. La agenda ha cambiado, lo cual obliga a que nosotros
tengamos que revisar nuestras actitudes en las relaciones bilaterales. Pero en general, la respuesta a tu pregunta es, ante incertidumbres internacionales, solo hay una respuesta, que es la prudencia. La prudencia en la administración pública, en la administración del gasto, la prudencia en la toma de decisiones y lograr una mayor autosuficiencia alimentaria, autosuficiencia en la satisfacción de necesidades, porque no se sabe, bueno, tú eres más joven que yo, pero yo nací en plena guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y yo recuerdo a mis padres y a mis abuelos que recogían clavitos y tornillitos y los guardaban porque estaba escaseando las importaciones. Las importaciones, no habían clavos y tornillos. Y nosotros que teníamos finca en Atomayor y vendíamos leche en San Pedro, tuvimos que recurrir a quitrines, o sea, carretas con caballo para trasladar la leche, que hacíamos relevo en algún tramo de la carretera Atomayor-San Pedro, pero casi siempre la leche llegaba cortada y no se podía comercializar. O sea, me parece que debemos internalizar que hay una economía de guerra en agenda y que la respuesta a esa economía de guerra es la prudencia en las decisiones, las prudencias en qué decidir, en qué gastar, en gastar menos para tratar de no seguir con esta fiebre de endeudamiento en un momento en que la incertidumbre internacional puede tener reflejos económicos. Bueno, desde el COVID hemos estado luchando con esos dos elementos. Por un lado, el endeudamiento, y por otro lado, que debe haber una acción visible y real de aumento de la producción. Y la verdad es que no se advierte un extra. No. Se advierte la misma dinámica. En la medida en que los mercados reclaman, pues la producción se eleva. Pero no se ha pensado en que en algún momento nosotros podríamos vivir como isla. Así es, así es. Sí. y esa eventualidad está ahí, tal y como usted señala, claro. Porque incluso por primera vez en muchos años, el mundo expresa cada día, usted encuentra algún texto en los medios de comunicación que exprese el temor a una ampliación del conflicto y a la eventualidad de usar armas letales. Claro, con el agravante de que tú lo decías, hablabas de gobernabilidad, de la crisis de gobernabilidad del mundo. Yo hablaría de una crisis de liderazgo en el mundo. Pero fíjese, yo digo de gobernabilidad porque Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, ha hecho un esfuerzo. Y por primera vez que yo recuerde, lo que recibe es insultos de un Estado. Exacto. Qué impresionante. A eso iba precisamente. Y voces como, por ejemplo, la del Papa, que bueno, paren esa nadie guerra. Hace caso. Ya. Entonces creo que en sentido general nosotros debemos adoptar una actitud más de prudencia, incluso prudencia en el consumo. Hay cosas que puse un ejemplo el otro día. Yo suelo caminar, hacer ejercicio, y a veces llego al sitio donde voy y ya son las 7:30 de la mañana y encuentro todavía las luces prendidas. Sí. Recuerdo, por ejemplo, aquellas campañas de apaga un bombillo, ¿no? Bueno, todavía estamos viviendo como si la guerra no existiera. Sí. Y en general, y sobre todo que están apareciendo nuevos elementos que complican las cosas. Por ejemplo, el cambio climático, el deterioro ambiental. Mira, hay un dato que a mí particularmente me ha llamado mucho la atención. Como consecuencia del cambio climático, la disminución de las precipitaciones, el canal de Panamá está teniendo problemas. Pero muy serios. Por ejemplo, los petroleros ya no pueden pasar. Exacto. Y están agendando la circulación porque ya la cantidad de agua no es suficiente. Sí. Y usted ha visto en Asia cómo está el tema de la sequía. Así es. Y los fenómenos naturales cada vez más violentos que es consecuencia del cambio climático. De manera que yo
si tú me preguntas qué hacer en estos momentos, yo creo que prudencia. Una prudencia manifestada en todas las expresiones, en el manejo de las decisiones públicas, en el manejo fiscal, en el manejo de las relaciones dominico-haitianas. Ahora que nos estamos quedando solos, no veo otra alternativa que no sea recurrir a la bilateralidad y sobre todo prepararnos para, bueno, siempre hemos sido una isla, sí. Ahora seamos una isla. Correcto. Con más capacidad alimentaria. Sí. Bueno, vamos a un segmento para regresar a esta conversación con el ingeniero Guillermo Caral. Ingeniero, como le enseñaban a uno en la universidad, las preguntas y las respuestas son menos importantes que las matrices que están detrás de una y de otra. Creo que usted plantea un problema de estilo de vida, de cómo vivir. Nosotros nunca, bueno, nunca no, en los últimos quizás 40, 50 años, no hemos querido vivir como una nación pobre. Y yo creo que nos fuera mejor si viviéramos de acuerdo a lo que somos, que queriendo vivir de acuerdo a lo que no somos. Y a veces hay dominicanos que hablan con mucho orgullo de que aquí, por ejemplo, en términos vehiculares, usted puede ver en las calles todo tipo de vehículos. Como si eso fuera lo bueno. Pero que eso está por encima de nuestras posibilidades. Eso tiene un costo que podría ser invisible para mí, para usted y para el otro, pero está ahí. Y el país tiene que enfrentarse a esa realidad. En la medida en que jóvenes nos gobiernan, jóvenes formados en la civilización del espectáculo, la tendencia es diferente. Nosotros comenzamos con lo que yo llamaba la estética morada, que siempre dije que era una estética cara, sobre todo la de Leonel, una estética cara, pero yo creo que hemos retomado ese camino. A mí me llama la atención, por ejemplo, una rueda de prensa, un evento, que hay una espectacularidad. Y yo no me imagino a su líder diciendo, preguntando, ¿y cuánto costó eso? Presidente, eso costó $1 millón de pesos. ¿Cómo? La de Troya. Yo creo que hay un problema por ahí vital, del que lamentablemente nos hemos apropiado todos, y yo digo que el gran milagro económico aquí no está. El Banco Central hace un trabajo muy eficiente, pero no está solo ahí, ni en el Ministerio de Economía, ni en el Palacio Nacional, sino en la tarjeta de crédito. Hay un nivel de endeudamiento de las familias impresionante, porque eso es lo que permite ese nivel de vida muchas veces por encima de nuestras posibilidades. Es posible, usted que es un hombre que muchas veces anda en los meandros de la filosofía política, ¿cómo es posible cambiar esa mentalidad en una sociedad de consumo como es el mundo de hoy de los dominicanos, para que por lo menos vivamos menos endeudados? Sí, yo creo que la pregunta me hace retrotraer un ejemplo que a mí me apena mucho, porque lo viví, lo percibía y lo advertí, que es el caso de Venezuela, cuando se vive por encima de las posibilidades. Aquella riqueza petrolera de venezolanos, que digo que la viví porque, en primer lugar, como tú destacaste, mi formación social cristiana, nosotros, tanto en el combate con la dictadura de Trujillo como en la formación del Partido Revolucionario Social Cristiano, tuvimos unos vínculos extraordinarios con Venezuela. Correcto. Y luego, cuando ganaron los socialcristianos en Venezuela, en lo que tenía parte de gobierno, fomentamos algunas acciones. Llegué a formar parte de alguna de las comisiones bilaterales que se crearon cuando Rafael Caldera fue presidente, pero finalmente, cuando me desarrollé como consultor, llegué a actuar como consultor de gobiernos socialcristianos en Venezuela.
y cuando yo iba allá y veía esa abundancia basada en un petróleo y esa forma de vida, yo digo, pero es que no se puede seguir, porque aquí lo notamos ahora, pero era en aquel tiempo, como el petróleo venezolano era dominante del mercado, se fue especialmente notorio, sobre todo cuando uno venía de una nación que estaba en desarrollo incipiente. Y las consecuencias son las crisis que ha tenido, el vivir por encima de las posibilidades. En algún momento explota y detonan o política o económicamente en situaciones como lo que está viviendo Venezuela hoy. Su amigo Pepín Corripio suele decir que las crisis se engendran en los momentos de prosperidad. Sí, así es, sí. Entonces yo pienso que, bueno, cada quien en su rol debe cumplir su papel. Por supuesto, ya nosotros estamos en la postrimería de nuestras carreras, como decía mi líder, ¿no? Pero no queda otra cosa que advertir, y predicar. Sí. A veces eso genera incluso reacciones adversas en tu propio entorno político. Bueno, lo hablábamos antes del programa. En mi caso particular, que soy amigo del presidente, que lo he apoyado y lo apoyaré en las próximas contiendas políticas, pero naturalmente yo me siento en la obligación de hacer las advertencias a lo que considero que su gobierno no está haciendo adecuadamente. Lo que él, me imagino, debe agradecer. Bueno, pero eso me genera animosidades en el entorno y no es frecuente, es frecuente que yo me encuentre con algún funcionario que se acerque a mí, pero ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿Tú vas a apoyar a Leonel? O digo, no, yo he sido durante toda mi vida, he seguido una sola línea, social cristiana, se fusionó con el reformismo y ahí me he quedado. Y sigo pensando esencialmente igual. O sea, mi forma de pensamiento político y económica a veces me merece una crítica de atraso, de retroceso. Recuerdo cuando en ocasiones yo he llegado a hablar, no, con el tema del endeudamiento, no, esa es la escuela de Balaguer, la escuela vieja. Bueno, pero como uno tiene que cumplir su cometido conforme su conciencia, tú decías además no hay libertad política sin libertad económica. No. Y para que haya libertad económica no se pueden tener cadenas de dependencia. Claro. Tú decías que en un momento de la presentación, que es economista y político, y te recuerdo lo que una vez tú te permitió localizarme, un día que llegué tarde o algo así al programa, que me buscaste en las redes, y encontraste una definición de mí mismo. Bueno, yo soy ingeniero de profesión, correcto, economista de ocupación y política por responsabilidad. Y esa responsabilidad yo entiendo que debo hacer. Y en consecuencia, la respuesta a tu pregunta es predicar, advertir. No podemos seguir así, no podemos seguir viviendo por encima de nuestras posibilidades. Tenemos que cambiar hábitos de consumo. No es posible que tú, si tienes que ir a la farmacia de la esquina, tengas que ir en vehículo, ve a pie. Digo, ahí es el fenómeno de la seguridad. Sí. ¿Por qué tienes que vivir en una actitud constante de dispendio de agua, dispendio de energía? ¿Por qué? Y eso se va traduciendo. ¿Por qué el Banco de Reservas, que es un banco estatal, se vanagloria tanto de financiar 5.000 vehículos en un año y de tener ganancias cuando un banco estatal debe estar pensando en otros esquemas? Y podemos seguir manifestando eso en todos los renglones del quehacer público. Bueno, yo pensando así, porque a veces es bueno como establecer los periodos. Yo creo que del año 1996 hacia atrás, la gran meta de los distintos gobiernos era tener un presupuesto
no deficitario o lo mínimamente deficitario. Del 96 para acá es al revés. Los déficits se programan, se planifican, se quieren, se buscan. Se quieren a veces. Sí, y luego se consignan los bonos y luego se sale al mercado y eso se va acumulando. Ese 3%, 2.5, 3% del PIB en déficit presupuestal de año por año ya tiene una montañita. Sí. Incluso esa no deja de ser una manipulación estadística. Enfocar los análisis económicos a través de porcentajes del PBI, que son unos números bastante abstractos. Bueno, pero es lo que conviene. Sí, claro. Las estadísticas permiten eso, es una vitrina que usted coge. Pero tú has tocado otro punto, y yo creo que lo he hablado en otro programa. Por ejemplo, a veces yo escucho al ministro de Hacienda hablar con regocijarse por su política de manejo de pasivos. Me recuerda a veces Rafael Herrera en sus editoriales cuando comenzaron los plásticos, las tarjetas de crédito, que él en uno de sus editoriales decía que hasta la verbalización se está haciendo plástica. Bueno, pero ¿por qué le damos tanta importancia al manejo de deuda y no a que no haya deuda, a la eliminación de la deuda? Entonces, por eso a veces yo llego a pensar, pero ¿será que hay muchas instancias nacionales que en lugar de exigir que no haya déficit o que haya un déficit más manejable, quieren déficit para hacer negocios de financiamiento? Entonces, todo eso, a mi juicio, forma parte de la cultura que yo creo que debe ser sembrada para que los dominicanos vivamos mejor. Es una visión económica, pienso yo, ¿no? Que la hemos comprado, y hay que decir que los pioneros no han sido los gobiernos aquí, sino los pobres. Nadie es más especialista en empatar, en vivir empatando las deudas. Muéveme la deuda y sigue cogiendo fiado, dice el hombre del colmado. Pero aquello hace de las familias una familia cada vez más endeudadas, con los pies más de plomo, es decir, que pueden caminar más lentamente cada vez por el peso de esa deuda. Va a ser muy difícil por ahora eliminar esa visión, porque yo creo también que corresponde a una generación. Así es, y como tú muy bien señalaste, estamos en la civilización del espectáculo. Así es. Honrando a Vargas Llosa. Sí, quizás. Sí, cómo no. Sí, que está en despedida también. Claro, claro. Porque hay cosas, por ejemplo, en el quehacer gubernamental que se anuncian con tantos bombos y platillos. Y yo digo, pero si esto hubiera sido tan fácil de emitir una declaración de prensa diciendo tal o cual cosa, y no tener que hacer una movilización y un montaje que realmente encarece. Pero el problema es verdad. Hay ahí también, ¿verdad? La política como actuación, como teatro, exacto, para honrar a Ortega y Gasset. Que el político era un actor que siempre estaba sobre el escenario. Volviendo a las épocas venezolanas y al vivir fuera de por encima de las posibilidades, llegamos a tener asesores políticos venezolanos que a veces cuando por ejemplo buscábamos candidatos, dicen, no te preocupes, yo manejo la publicidad y la propaganda, como si fuera un jabón. No busque condiciones propias, tú vas a coger quien sea y tú me dices y yo le busco la razón. O sea, se pierde la esencia. Pero quería retomar algunas palabras, unas frases que tú has usado. Es verdad, a veces las cosas no provienen de los gobiernos, sino provienen de una situación de pobreza que hace que sembremos y aprendemos una cultura de enganche, de endeudamiento. Pero cuando el gobierno, que se supone que es lo más poderoso, no siembra esa cultura de disciplina y al contrario exalta el derroche y el dispendio y el endeudamiento, entonces la cosa se complica, porque
Bueno, el apóstol Pablo hablaba de que la autoridad, cuando la autoridad decide, todo lo demás se va propagando a las empresas, a las instituciones. Si tú tienes la cultura de dispendio, si el gobierno asume la cultura de dispendio, de derroche, de endeudamiento, eso se va transmitiendo en todas las instancias de la sociedad y va abonando las situaciones naturales que son derivadas de nuestra pobreza. Los peruanos, siempre que se toca ese tema, recuerdo la revolución de los militares peruanos en los años 60 y 70, principios de los 70, ellos hablaban de la pedagogía del poder. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Que es también lo que vemos en los hogares. Papá lo hace. Como papá lo hacen los hijos, claro, y eventualmente la esposa. Entonces hay una pedagogía del poder que se derrama con mucho más facilidad que el célebre derramamiento económico. Claro, pero siguiendo con los relatos bíblicos, Jesús en ese evangelio tan hermoso que comienza diciendo en la cátedra de Moisés, cuando hablaba le decía, llévate de lo que ellos hacen, no de lo que ellos dicen. Correcto. Entonces todo eso tiene una repercusión enorme en la conducta de todas las instancias sociales. Vamos a una pausa para venir al tramo final de esta entrevista al ingeniero Guillermo Carán. Ingeniero Guillermo Carán, tenemos que hablar de política pura, aunque en lo que estábamos conversando, hay mucho, como dicen ustedes, está implicada la política. Bueno, aparentemente las encuestas dicen que el presidente se va, como decíamos antes, así rápido, suave. Parecería que el peso de la oposición ha disminuido en términos electorales, lo cual querría decir que el predicamento de la Alianza de Rescate República Dominicana no ha calado lo suficiente. ¿Cómo ve usted el panorama político electoral? Bueno, así mismo, yo creo que está en agenda que el presidente Abinader va a alcanzar el triunfo en la próxima... Biden le dio un espaldarazo, ¿no? Biden le dio un espaldarazo. Bueno, yo no sé si eso ayuda mucho, ¿no? Sí, cómo no. Además, los espaldarazos, de repente, aquí le gusta Biden no está para dar el espaldarazo. Pero aquí le gusta mucho decir a la gente, él tiene el apoyo de los americanos, sí, sea uno u otro, ¿no? Sí. Pero indudablemente, me parece que, por supuesto, hay que... no se puede dormir en los laureles, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Así es. Y creo que el presidente está consciente de eso. Él no se duerme. No se duerme. Lo que dicen es que no duerme. Pero el triunfalismo es peligroso, muy peligroso. Hay problemas. Él trabaja diariamente como si estuviese en último lugar. Sí, hay que decir eso a su favor. El presidente. El presidente, pero no te puedo decir lo mismo del gobierno. Del funcionariado gubernamental, sí, bueno, que a veces ahí puede haber un problema también de procedimiento, porque cuando el presidente está tan presente y tan absorbente, los funcionarios un poco esperan que él dé el primer paso. Lo cual puede conducir a una centralización excesiva, exacto, que se revierta en contra de él. Es el modelo opuesto al de Hipólito. Carán, habla tú, que ese es tu campo. Sí. Fulano, habla tú, que ese es tu campo. Sí, exacto. Y te decía que indudablemente la alianza que quien mejor la definió fue Ramón Albuquerque. ¿Ah, sí? Sí, con aquella expresión de un muerto con un entierro. No me acuerdo bien cuál fue. Ya. Que cuando pusieron de vocero al presidente del PRD anunciar la alianza, pues, ya, porque sí. Creo que fue bueno, él es que la va a anunciar, creo que hoy o el viernes. Bueno, siguen con el error político, pero
Él es el líder de la alianza. Exacto, lo cual, pues, yo no recuerdo ahora mismo la frase de Ramón Albuquerque, un entierro anunciado por un muerto, un político muerto anunciando un entierro. Algo así, ¿no? Bueno, algo así. Pero sobre todo la oposición no ha sido coherente consigo mismo. O sea, uno oye planteamientos del PLD y del propio presidente Fernández que dice, caramba, pero tan cerca que tú tuviste del gobierno, no lo atendiste o precisamente provocaste eso. Por ejemplo, cuando la Fuerza del Pueblo habla de la industria azucarera, se olvida que la privatización del CEA estuvo en la capitalización de la empresa pública, lo cual fue aupado con bombo y platillo por el presidente Fernández. Los asesores deberían vedarle tocar ese tema. Claro, o sea, hay que ser muy cuidadoso, lo mismo que un problema de imagen. A veces tú no puedes, oye, yo lo recuerdo mucho, no sé si te lo he dicho a ti, pero en el 86, Balaguer en la campaña política le dijo a los de siempre, repliéguense. Y buscó a mi amiga Minú, le puso una gorrita colorada y oye, eso fue una sensación de innovación y de participación de la juventud que provocó una euforia en la juventud. Yo recuerdo que los encuestadores decían, pero es que yo no entiendo cómo un viejo como Balaguer, un hombre ya de octogenario, esté concitando tanto entusiasmo en la juventud. Y otro de ellos dijo, no, que lo ven como el abuelo. Pero también había una herencia, ¿no? Del padre balaguerista, entonces bueno, el hijo y el nieto. Sí, por supuesto que sí. En eso el reformismo. Balaguer hizo tradición en su simpatía, tradición familiar. Como entonces, el PRD en sus días. Definitivamente yo creo que la oposición no ha sabido trazar una línea, asumir un rol que sea... en lo conceptual ha sido pobre. Muy pobre. Yo pienso también que algunos dirán, yo tengo que guardar arsenal para la campaña, porque es una campaña demasiado larga. El tema es que no hay mañana sin hoy. Claro. Lo tuyo es hoy. Claro. Pero también aplica el camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, totalmente, al gobierno, que no caiga en el triunfalismo. Hay temas que pueden alterar resultados electorales. Haití puede alterar resultados electorales. La no previsión ante las contingencias internacionales puede alterar el panorama electoral. Por suerte yo creo que hay una presión de ambos lados que va a ayudar por lo menos en la reapertura de la frontera, porque los productores nuestros, sobre todo los avícolas, están con el grito al cielo, presionando, y de aquel lado los ciudadanos comunes que compran, venden y comen de ahí están presionando también. Me gustó mucho el gesto de los dos cancilleres que rápidamente hablaron alrededor del conato de crisis que hubo el lunes. Deben aprovechar esa comunicación para ampliar, porque volviendo bueno, lo he señalado que es la posición del señor, del padre de Chile. Parison. Perdóneme, Parison, que es promover el diálogo. Claro, siendo haitiano, que comienzan por los técnicos. Pero es que la misma encuesta, Galo, que a pesar de que apoyan el cierre de la frontera, sin embargo, que cuando preguntan qué es lo que va a hacer, qué es lo que tienen que hacer, dialogar. Y el presidente Abinader, que se lleva tanto de las encuestas, porque él es un seguidor de las encuestas, y toma decisiones y las rectifica en función de las encuestas, tiene que tomar en cuenta ese ángulo. Además de que la frontera, lo que está ocurriendo allí es un peso económico. Pero claro, ahí está el 1% del PBI. Sí, y además los comerciantes están presionando para que le paguen lo que ellos han dejado de vender. Y no es solamente ese ángulo de la economía doméstica, aquí hay un compromiso internacional con las zonas francas binacionales
que tienen contratos internacionales que nos están proyectando la imagen de que no somos suplidores seguros. Sí. Y eso, bueno, se soporta 1, 2 o 3 meses, pero llega un momento y dice, no, yo voy a comprarle a Costa Rica o a México, ya, que ahí no hay problemas de este tipo. Entonces, el sector zona franca es un sector muy sensible, porque cualquier cosa que altere la fluidez del suministro y de bienes y los precios, por supuesto, el inversionista va y compra en otro sitio y se acabó. A mí me parece que la sociedad civil de ambos países tiene un rol muy importante que jugar ahora, fomentar ellos el diálogo. Yo creo que sí. Y que involucren al clero católico dominicano y al clero católico haitiano. Es el camino, esa es la propuesta Sile, que 3 obispos dominicanos y 3 obispos haitianos ablanden. Oye, porque ¿cómo es posible que nuestro presidente Abinader y el presidente y el primer ministro haitiano vayan a Naciones Unidas, hablen con todo el mundo y no hablen entre ellos? Y ahí voy a por donde comencé la intervención, el programa. Señores, nos estamos quedando solos en un mundo en guerra, en un mundo con incertidumbre internacional, y no tenemos razón por la cual no dirimir las asperezas con nuestro vecino. Además, el peso de nuestra isla, es decir, de los dos países, es demasiado pequeño como para llamar la atención de los grandes imperios. Así es, pero es mayor cuando se hace conjuntamente. Yo siempre he sostenido, oye, a veces leo peticiones, planteamientos del gobierno haitiano a la comunidad internacional y planteamientos dominicanos a la comunidad internacional. A veces se parecen tanto, son los mismos, pero que tiene detalles que la comunidad internacional dice, bueno, pero esto es lo que pide República Dominicana, pero conociendo el mundo de la burocracia, sí. Mira a ver lo que dicen los haitianos, pero los haitianos, porque por el hecho de haber sido planteado por los dominicanos, dicen, no, yo no quiero, no me parece bien. ¿Qué pasó con la misión de la OEA? Que no lo recibieron porque vino primero aquí. Entonces, pero si hubiera sido... muchachos los dos, ¿eh? Claro. Si hubiera sido un planteamiento conjunto, República Dominicana y Haití solicitan a las Naciones Unidas, a la OEA, ya las cosas se facilitan. O la OEA hubiese convocado en un tercer país una reunión con las partes. También. Que eso pudo haber sido, tomando en cuenta que hay estas sensibilidades, porque es un problema también de sensibilidad. Los dominicanos yo creo que entendemos mucho eso, ¿no? Porque mientras más pobres somos más sensibles a determinados tratos y comportamientos, no nos gusta que nos desprecien y un largo etcétera. Pero bueno, pero no te creas, Haití también. Por eso digo, entienda lo que yo dije, ¿no? Que los dominicanos también, porque mientras más pobres, y entonces yo estoy ahí, es una figura del lenguaje que yo estoy usando, aquellos necesitan la ayuda de todo el mundo, pero el orgullo no los deja. No. ¿Usted me entiende? Entonces son cosas como... Exacto. Los organismos internacionales que van a tratar el tema tienen que entender esas circunstancias, sí. Y en función de eso manejarse. Sí. Porque fíjate que cuál es el argumento fundamental del gobierno haitiano para mantener el cierre de la frontera, porque fue una decisión unilateral del gobierno dominicano. Exacto. Entonces ellos se encontraron muy dura la decisión dominicana, sí. Pero no se encuentran dura la decisión unilateral de cerrar, de ellos cerrar. No, de construir un canal. Sí, porque el cierre fue una respuesta a eso, claro. A una unilateralidad. Sí. Lo que pasa es que ellas se manejaron diciendo que eso fue una decisión privada. Sí, pero eso porque la representación es del Estado. Pero yo creo que primero la sociedad civil debe tomar una participación más activa y no dejar caer propuestas en ese sentido, y recurrir a la bilateralidad y aprovechando esta comunicación entre cancilleres para resolver un problema. Es un ejemplo. Y quizás los funcionarios dominicanos, incluyendo a los legisladores
y a los que no son legisladores deberían hablar menos del tema haitiano, sí, porque eso atiza y se constituye un obstáculo para manejar las circunstancias de una buena conversación. Ingeniero, nos están casi sacando del aire. Muchas gracias por su gentileza y bueno, usted tiene no solo la sabiduría de siempre, sino la energía de siempre. Ay, gracias. Así es que muchas gracias y gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo programa.